Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 17. Vamos a orar y vamos a poner todo en manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar acá. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder reunirnos libremente, escuchar tu palabra, Señor, pero sobre todo queremos pedir que nos ayudes a tomar tus palabras, Señor, la palabra viva y eficaz, y recibirla como una semilla en tierra fértil para que dé fruto a tu tiempo. Pero también, Señor, que dispongamos nuestro corazón para obedecer la palabra con prontitud. Que nos ayudes a disponernos, Señor, y como bien veremos en esta mañana, Señor, poder dejar las excusas a un lado y comprometernos fielmente a ti. Señor, que podamos ver la imagen del Señor Jesucristo formarse en nosotros y por lo tanto, Señor, pedimos que tu Espíritu hable hoy a nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento y por mi parte, Señor, te pido que me ayudes, que me dirijas a través de tu Santo Espíritu para hablar tu palabra con denuedo y que sea solo tu palabra, Señor, extraer lo que el escritor de la epístola quiso decir, Señor, para que así tu iglesia sea edificada y que los pensamientos de hombres, Señor, sean dejados de lado y sea tu palabra inspirada la que hable a nosotros. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Dejamos lo que resta en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí, ya estamos ahí, creo. No, para ver, creo que ahí sí, ahora sí, me parece que sí. Muy bien. Bueno, el título de la enseñanza de esta mañana es Tres principios básicos contra las tentaciones de adentro. Y para los que, bueno, gracias a Dios, Carlos, su familia que nos acompaña hoy, es una bendición. Dios los en el camino de nosotros para bendecirnos y me alegra muchísimo que estén hoy aquí. A ellos que nos acompañan por primera vez, también hoy acá, estamos teniendo una serie de enseñanzas en la epístola de Santiago y en este caso, ahora por versículo 12 al versículo 17. Y ha tratado con los oyentes de la epístola temas relevantes y necesarios para la madurez de ellos. Como dijimos al principio de esta serie, guiándolos de una fe infantil a una fe adulta, donde los principios bíblicos sean más que palabras y se vean reflejados en ellos a través de la práctica. Y esto es muy importante. En las dificultades que nacieron a causa de su fe, que vimos en la primera enseñanza como las pruebas de afuera, Santiago les manda a ser gozosos, a ser pacientes y sabios. Sin distinción de personas trata por igual a los ricos y a los pobres y hace énfasis en la exaltación del pobre al ser rico en Cristo, debiendo ser para ellos suficiente las riquezas en Cristo que todos los bienes de esta tierra. Pero a los ricos, en la humillación de la brevedad de la vida, que sean buenos administradores de los recursos que solo por la gracia de Dios tienen, pero también que sean maduros en el trato con los demás, a no sentirse superiores, sino mantener una postura humilde y noble con los demás. Pero en este caso, Santiago ahora va a tocar un tema que yo creo que es más que necesario, es vital para la vida de los creyentes. Y yo quiero que pensemos acerca de estas preguntas. Hermanos, si me ayuda ahí con las diapositivas, porque creo que no están pasando. Estas preguntas que son importantes, que Santiago formula a través de la exposición es: ¿cómo debe ser la perspectiva del creyente ante la tentación? Esto es muy importante. Otra pregunta es: ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Y cuál es la fuente que alimenta toda tentación? Así, a través de la revelación de estos puntos, luego que expongamos estos versículos de manera expositiva, lo que vamos a hacer es que vamos a lograr obtener tres principios básicos contra las tentaciones de adentro. En primera instancia, Santiago está animando a los creyentes con las adversidades, con las pruebas de afuera, en base a su fe, a la persecución que están recibiendo, y ahora él toca el tema interno, cómo luchar contra las tentaciones de adentro. Es interesante porque el uso de la palabra prueba, que es la misma para pruebas y tentaciones, y la diferencia es
en que esta palabra es utilizada. En este caso, Santiago va a hablar de las tentaciones de nosotros que enfrentamos aún como creyentes. En este caso, iremos a ver la bienaventuranza de la firmeza y vamos a leer el versículo número 12. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mientras veía aquí bienaventurado, y había hablado al principio que Santiago utiliza mucho una relación o una concordancia con el Antiguo Testamento y también el uso de analogías con la naturaleza, Santiago empieza aquí: bienaventurado el varón. Y si usted hace un estudio, si usted se pone a ver el uso de la palabra bienaventurado, hay un patrón bíblico muy común en esto, con algunas excepciones. En el contexto de las bienaventuranzas siempre se demanda una respuesta y culminan con una recompensa. Siempre la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos es el reino de los cielos. Y siempre la palabra de Dios nos habla que en base a la respuesta del creyente recibirá al final una recompensa por ello. Santiago da inicio a este tema con una oración que nos transporta inmediatamente al libro poético del corazón de un verdadero adorador, los salmos. Y cuando yo hablo de un verdadero adorador, no estoy hablando de aquel que llega y levanta sus manos, canta así. Cantamos a Dios, glorificamos a Dios a través de los cantos, pero es interesante que el primer uso lo encontramos en Génesis, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Y qué es lo que hace? Primero adoran a Dios, es decir, se entregan sumisamente hacia Dios. ¿Cuál es el concepto de adorar? Es una persona humilde, sumisa, que acepta las demandas de Dios para su vida como creyente. Y entonces Santiago dice: bienaventurado el varón. Esta pequeña oración inmediatamente me hace pensar en el Salmo 1. Vaya ahí conmigo, por favor, a Salmo 1 y vamos a leer versículos del 1 al 3. Vamos a estar ahí en algunos pasajes de las Escrituras, algunos los vamos a ver un poco más detenidamente, otros con un poco más de rapidez, pero si usted tiene ahí, está anotando, puede anotar las referencias de los versículos bíblicos para que pueda tenerlos ahí después si usted desea, y cómo se debe después analizar este pasaje con mayor detenimiento. Dice aquí Salmo 1 y versículo 1. Bienaventurado el varón, la misma fórmula que utiliza Santiago, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí vemos la fórmula. La bienaventuranza es la respuesta de la persona que se demanda. Aquel que tiene intimidad con Dios, el resultado será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí la idea de Santiago describe al ser más dichoso, como lo hace el Salmo número 1, como aquel que tiene una relación íntima con Dios. Habíamos hablado del concepto de bienaventuranza. Si pusiéramos en comparación a un hombre con todas las riquezas de este siglo, con una familia excelente, con un trabajo exitoso, un hombre prosperado, con buena salud, aún así jamás alcanzaría lo que es la bienaventuranza según el concepto de Dios. Así, en este caso, podemos decir que la bienaventuranza describe al ser más dichoso como aquel que tiene una relación íntima con Dios. Esta sería la demanda de la respuesta, y el resultado es explicado a través del uso figurado de un árbol que está junto a las corrientes de agua, que siempre da su fruto. Si usted es un creyente que invierte tiempo en la comunión con Dios, definitivamente usted verá madurez, crecimiento, pero también fruto visible en su vida. Así, a través de toda la Biblia, si nos damos la tarea de la mención de cada bienaventuranza, vemos la repetición de este patrón. De esta manera, la bienaventuranza de esta epístola está en la respuesta del creyente a la tentación. Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuál sería la recompensa? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Definitivamente, cuando me pongo a pensar en acerca de la corona de la vida, me pregunto, ¿qué es la corona de la vida? Si yo voy y estudio las Escrituras, me doy cuenta que hay menciones de la corona de la vida, la corona de gloria, la corona incorruptible, y esto me debería llevar a mí a analizar el por qué he de recibir y qué es la corona de la vida. La idea de Santiago es que la respuesta de la bienaventuranza está en el hombre que soporta la tentación. Que soporta. Esta palabra proviene del griego hupomeno. Puede ser traducida también como tener entereza, resistir o perseverar. Y el propósito es que se le demanda al creyente a tener un espíritu firme e inamovible a las tentaciones o ante las tentaciones. Por lo tanto, podría ser traducido de una manera mucho más literal este pasaje, y la idea es que nos llama a permanecer firmes e inamovibles en nuestro concepto de cristianos. Y qué importante, hermanos, cuando yo veo y entiendo qué es lo que Santiago me está tratando de decir aquí. Es interesante porque entereza también es una referencia a la integridad y a la firmeza. Y por lo tanto podemos decir que el llamado ante la tentación es un carácter firme incluso cuando está viendo. Es el principio de la integridad, ser genuino en todo momento y en todo lugar. Qué importante es poder entender esto. Creo que para nosotros es muy sencillo venir, congregarnos y dar la mejor versión de nosotros en la congregación. Creo que todos llegamos y tenemos una perspectiva. Podremos ver, en este caso, por ejemplo, yo ejemplo, a Eddie, podríamos decir, hermano, se ve muy espiritual en la congregación. Siempre canta, siempre asiste, siempre participa, siempre sirve. Y esa es la perspectiva que tenemos al estar nosotros aquí. Pero la pregunta es, ¿cómo soy yo en mi intimidad? Cuando la palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, la idea de soportar, de hupomoné, es una persona que se mantiene firme e inamovible, incluso cuando nadie lo está viendo. Ahí en el momento de la privacidad es cuando nosotros realmente nos daremos cuenta si estamos viviendo para la gloria de Dios o no, si realmente tenemos principios inamovibles en nuestra vida que nos describen como cristianos genuinos. ¿Y cuál es la bienaventuranza en esto? Que la recompensa será la corona de la vida. Y esto nos hace hacernos la pregunta acerca de la corona de la vida. Me gustaría que vayamos aquí también, además de la prueba de la firmeza. Santiago nos está expresando aquí, bienaventurado el que soporta la tentación, viene también el concepto de la recompensa de la firmeza. Sin lugar a dudas, al igual que el patrón bíblico de las bienaventuranzas, Santiago habla de la recompensa de aquel que responde con entereza ante la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de la vida. Una traducción más literal al texto para obtener mayor riqueza sería, dichoso el hombre que soporta la tentación, porque aprobado, llegado a ser, recibirá la corona de la vida que prometió a los que le aman. Este concepto de aprobación deja en evidencia una verdad bíblica palpable para los creyentes. Todo aquel que ha nacido de nuevo será vencedor en la prueba y en la tentación. Aunque no hablamos de perfección absoluta, esto es importante. El creyente logrará al final sobreponerse ante la prueba y la tentación. Basta con estudiar un poco el uso de esta palabra en otros pasajes bíblicos para traer luz. Si usted va a Romanos 16:10, si usted quiere puede ir ahí o puede ir anotando estas referencias porque vamos a ver tres. Pablo se refiere a Apeles como aprobado en Cristo. Romanos 16:10 dice aquí la palabra de Dios. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Dice aquí, os saludan las iglesias de Cristo. ¿Verdad? Pero aquí en el concepto de Romanos 16:10, Pablo dice claramente, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Pedro habla de lo que es aprobado por Dios. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros. También aquí Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
¿Y cuál es el concepto de que será aprobado? Es la idea de que Santiago dice que de forma definitiva un creyente logrará ver la victoria ante las tentaciones que enfrenta. Un genuino creyente logrará ver la victoria ante las pruebas que pueden rodear su vida. ¿Y cuál es la garantía? Firmeza. Punto número C. Que Pablo así también presentó el mismo principio de la aprobación. Y aquí sí quiero que me acompañe para que hagamos un pequeño análisis de este texto. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Primera de Corintios 9, versículos 24 al 27. Y es interesante porque Pablo está hablando de una misma recompensa y en este caso habla de la corona incorruptible que reciben los creyentes. Dice aquí, Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra eliminado ha llevado a muchos creyentes a la confusión. E incluso algunos, cuando hablan acerca del concepto de la pérdida de salvación, utilizan este pasaje para hablar de que la salvación se puede perder. Pero el término eliminado es el mismo término que utiliza aquí Santiago y es el término adóquimos, que quiere decir desaprobado. ¿Y cuál era el concepto de Pablo? El concepto de Pablo era el de un genuino creyente que había entendido cuál es su propósito y cuál es su meta como cristiano aquí en la tierra. Él dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Corremos una carrera, pero no corremos la vida cristiana simplemente como una religión. Él dijo, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, y utiliza la analogía como de un boxeador. Imagínense una pelea de un boxeador, el boxeador tirando golpes al aire. No haría absolutamente nada. Él da golpes certeros, principalmente buscando ¿qué? El knockout. Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Yo vivo la vida cristiana con una meta y un propósito específico. Pero me he dado cuenta que el vivir la vida cristiana también tiene implicaciones que me llevan de alguna manera a ceder ante las pruebas o incluso a ceder ante las tentaciones. Por lo tanto, versículo 27 dice, golpeo mi cuerpo. Esta es la idea que sacaron algunos monjes que se flagelan la espalda cuando ellos se sienten tentados a hacer algo incorrecto. Tomaron el pasaje literalmente cuando Pablo hablaba del uso figurado. Él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La idea era que Pablo estaba expresando es, yo entiendo que ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El concepto es, me voy a humillar delante de Dios, voy a ser dependiente de Dios, voy a venir en sumisión a Dios, e incluso voy a hacer lo que sea necesario para enseñarle a mi carne que el que gobierna mi vida es Dios. ¿Por qué? ¿Cuál propósito? No sea que habiendo sido heraldo, es decir, mensajero para otros, yo mismo venga a ser desaprobado. Y ahí está la de esta bienaventuranza. La realidad de que somos hijos de Dios se ve a través del cambio manifestado en nuestros actos. Y esto lo había entendido Pablo. Imagínense un predicador en un púlpito, y lo hemos escuchado muchas veces, cuando sale su vida escandalosa, su vida privada, ¿qué pasa con este predicador? Inmediatamente es desaprobado. La pregunta para nosotros es, ¿vivimos esta bienaventuranza nosotros? ¿Vivimos una vida en la cual podemos decir, recibiré la corona de la vida? Una de las cosas que es importante entender es que algunos comentaristas, y si vemos otras menciones de la corona de la vida, hablan del concepto de la vida eterna. ¿Ok? Sabemos con claridad que nadie puede heredar o obtener la vida eterna por medio de las buenas obras, sino que más bien la idea es de que todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios vencerá, y todo aquel que vence, vence por medio de la fe.
Por ello, la recompensa se extiende a todo creyente que evidencia aprobación al enfrentarse ante las pruebas y las tentaciones. Y esto nos hace pensar un poco acerca de nuestra vieja naturaleza, que éramos llevados por las corrientes de este siglo, llevados por nuestras propias pasiones y no teníamos el control que ahora se nos ha provisto cuando Dios nos ha dado el nuevo nacimiento. ¿Cuál sería la evidencia, hermanos, de que yo soy un hijo de Dios? La victoria entre las pruebas y las tentaciones, aunque no hablamos de una victoria perfecta. Creo que muchos de nosotros hemos cedido. Pero si yo como cristiano mantengo aún mi vida llena de las corrientes de este siglo, en los placeres de mi carne, debería examinarme. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si no es que estáis, dijo Pablo en 2 Corintios 13:5 en adelante, reprobados. Y esto es importante para poder entenderlo. Y la corona de la vida, es decir, la recompensa de esta bienaventuranza, se ha prometido para los que aman a Dios. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 3 y versículos del 9 al 10. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, la idea no es que el creyente se vuelve a un estado tan perfecto al llegar a Cristo que nunca deja de pecar, que deja de pecar de forma definitiva. No, el concepto es que el creyente, el que ha nacido del nuevo, el que tiene ahora la nueva naturaleza, que es no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es Dios. Cuando yo leo y habla de amor a los hermanos, a veces me siento un poco más del otro bando. Porque yo creo que esta es la prueba más difícil. Nuestras diferencias. Aquí también, si vamos a capítulo 4, ahí en 1 de Juan, versículos de 7 al 9, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, que dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto es totalmente, esto marca la diferencia. El que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿qué es Dios? Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Para finalizar en esta parte, 1 de Juan capítulo 5, versículos 3 al 5, dice, pues este es el amor a Dios. Una vez en una visitación, recuerdo que para mí esta es una pregunta clave que yo hago a las personas. La pregunta más importante es, ¿usted ama a Dios? Creo que todos por lo general respondemos, yo amo a Dios. ¿Quién no ama a Dios? Pero cuando yo vengo a pasajes como estos, pues ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Cuando Juan dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos, creo que todos titubeamos ante esta pregunta. Y entonces decimos, no amamos a Dios. Dice aquí, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Santiago lo expresa de una manera muy clara, hermanos. Si usted realmente ha comprendido el Evangelio y ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, usted está totalmente capacitado para tener las fuerzas necesarias para vencer las pruebas e incluso las tentaciones. Y el amor a Dios, que es el resultado de la extensión de ese Evangelio, le permitirá a usted entender que puede estar firme aún en los momentos más difíciles cuando la tentación ataca. Porque Dios ha prometido para usted
que le ama por cuanto ha creído en Él, la corona de la vida, que al final será la recompensa de todos los creyentes que han puesto su fe en Jesús. Ahora, cuando Santiago expresa esta idea y hace entender esta realidad en cuanto a la tentación de los creyentes y desafía, porque recordemos que Santiago lo que está diciendo es, ok, esto es lo que está escrito y esto es lo que tenemos que vivir. Se supone que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que la nueva de Cristo está en nosotros. Ok, si usted realmente ha nacido de nuevo, será aprobado delante de Dios cuando, al enfrentar las pruebas y las tentaciones, usted alcance victoria en algún momento o logre vencer de manera perseverante. Por lo tanto, Santiago, al hablar del enfoque de la tentación, nos lleva a una realidad muy importante, que es el punto número 2, que es entender en primera instancia la naturaleza de Dios. Vamos al versículo 13. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, y luego veremos un poco más adelante esto, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Una pregunta pudiera surgir en el corazón de los hombres acerca de la naturaleza de Dios. Y principalmente cuando hablo en el corazón de los hombres me refiero incluso hasta a los hombres impíos. Y yo estoy seguro que usted escuchará esta pregunta y se identificará mucho. Y es que la pregunta que se hacen acerca de la naturaleza de Dios, acerca de su control, de su mayordomía del mundo y de la vida de los hombres es, si Dios es soberano y puede ejercer su voluntad sobre todas las cosas, la pregunta es, ¿por qué del mal? ¿Usted ha escuchado eso? La gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios lo gobierna todo, ¿por qué hay tanta maldad? Otra pregunta es, si Dios es soberano, ¿es Dios el autor del mal? ¿Determina Dios toda tentación y lleva a los hombres a la tentación? Importante, y Santiago lo entiende, expresarle a los remitentes de esta epístola la naturaleza de Dios. El punto número 1 es, en primer lugar, Dios no puede ser tentado. Él lo dice muy claramente, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En primera instancia, Dios en sí mismo no puede ser tentado. Literalmente Santiago usa el término apeirastos, que quiere decir no tentable, no es parte de la naturaleza de Dios. Es decir, su naturaleza misma es imposible que Dios sea tentado. La idea del mal para los hombres se debe al conocimiento limitado y distorsionado que tiene. Si nosotros pensamos acerca de la oscuridad, podemos decir y deducir prácticamente que la oscuridad es simplemente ausencia de luz. Así la maldad es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. ¿Por qué existe la oscuridad? No hay luz. ¿Por qué existe el mal? Porque Dios no está presente en la vida de los hombres, porque Dios es la fuente de todo bien. Dicho por Jesús mismo en Mateo 19:17 dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Jesús, quien es la imagen misma de su sustancia, evidenció el carácter inmutable de Dios. Véalo en Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La naturaleza de Cristo es la misma de Dios, pues Él es la imagen misma de su sustancia. Y en cuanto a esto, debemos entender, ok, Dios no puede ser tentado, y ya vamos a entender el por qué es importante entender el que Dios no puede ser tentado. También Dios no tienta a nadie. Desdichadamente, hay una teológica que dice que la soberanía de Dios se extiende sobre todas las cosas, que incluso Dios mismo es el autor del mal. Tristemente es una herejía en contra de un pasaje como este, porque a menudo Dios prueba, pero no tienta. Si en Dios mismo no hay ninguna maldad, ¿con qué propósito induciría a las personas a pecar? Y es importante que conozcamos la naturaleza de Dios en este concepto. El carácter de tentador se le atribuye única y constantemente a Satanás.
Decir que Dios es el autor de la tentación o incluso el autor del mal es atribuirle el lugar del tentador, y en sí mismo esto es una blasfemia. ¿Recuerdan cuando Jesús reprendió a los fariseos porque le habían atribuido sus sanidades a Belcebú? Dijo, cualquier pecado a los hombres será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. De la misma manera, el entender el carácter de Dios nos ayudará a evitar corregir errores. La pregunta es, ¿quiere Dios que usted y yo participemos del mal? Definitivamente no. Y Santiago lo explica en el versículo 17 también, cuando dice que Dios es el proveedor de todo bien. Vea lo que dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si identificamos el mal, podríamos compararlo con la oscuridad. Siempre en la Escritura es una referencia a la maldad, a la insensatez, al entendimiento entenebrecido y a la muerte espiritual. Por el contrario, Dios, que es el Padre de las luces, es la fuente de todo bien. Podríamos decir en griego que las palabras toda buena dádiva y todo un perfecto de lo alto tienen una cadencia poética, son literalmente todo buen acto de dar dosis y todo regalo perfecto, dorema, es de arriba. Si Dios es el Padre de las luces y de Dios procede todo bien, ¿cómo Dios induciría a los hombres a pecar? Si iría en contra de su misma naturaleza, ¿cómo atribuirle al Dios bondadoso, bueno, misericordioso en la soberanía el actuar con mal contra sus propios hijos? Sería contradictorio. ¿Y saben por qué esto es importante, hermanos, comprender estos principios? Porque si Dios no puede ser tentado, significa de que de ninguna manera Dios recibirá ninguna amenaza en contra de nosotros para hacernos algún mal. Esto también nos enseña que Dios no desea que nos descarguemos de sus caminos y que por lo tanto Dios desea todo bien en nosotros. El tercer punto es que gracias a Dios que Él es inmutable y que Él no cambia. Y puedo confiar en el Dios en el que yo he creído. Usted se preguntará aquí, ¿por qué Santiago se ve en la necesidad de explicar esta base incluso a judíos creyentes que debían de conocer muy bien a Dios? Porque hay una realidad en la naturaleza del hombre. ¿Saben cuál es? Por lo general, siempre estamos culpando a otros. Es sumamente importante que podamos hablar del estado actual del hombre. En el principio el hombre gozaba de la libertad del poder del pecado. Creado a imagen y semejanza de Dios, disfrutaba de lo que llamó Charles Riley santidad de criatura. Es decir, una santidad no equivalente a la de Dios, pero sí una santidad en la que era inocente y sin pecado. Y aunque tenía libre albedrío y una mente capaz de pesar sus opiniones, decidió de su propia voluntad pecar, aunque pudiera haberse resistido si hubiera querido. Esto llevó a toda la humanidad, por causa de la desobediencia de uno, como dice Romanos 5:12, que por el pecado de uno vino la muerte a todos los hombres, por cuanto el pecado entró a todos los hombres también, a una herencia de pecado, llevándolo a un estado caído, es decir, la naturaleza pecaminosa, el hombre natural, o como dice la Escritura, el viejo hombre. Vea lo que dice Romanos capítulo 6 y versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y ahí está el concepto de viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Efesios 4:22 también dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí es un imperativo, dice, despojaos del viejo hombre, que ¿qué dice Efesios 4:22? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Colosenses capítulo 3 y versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Este término es conocido como la depravación total. El hombre sin Cristo es evidentemente
desaprobado por Dios, ya que la corrupción del pecado se extendió a cada faceta de la naturaleza y facultad del hombre. Y aquí hay unos puntos, 5 puntos, donde usted puede ver cómo el viejo hombre, la naturaleza del hombre se vio afectada por causa del pecado. En realidad es una advertencia contra nosotros mismos. En primer lugar, y me hubiera gustado que pudiéramos ir a todos esos versículos, pero quiero que los anote ahí. En primer lugar, su intelecto está cegado. El hombre se cree muy sabio, muy inteligente, pero el pecado afectó incluso su propio intelecto. Su mente, según Romanos 1:28, está reprobada. Su entendimiento, según Efesios 4:18, está entenebrecido. Sus emociones están degradadas y contaminadas, según Romanos 1:21, versículo 24, versículo 26 y Tito 1:15. Pero también su voluntad está esclavizada al pecado y por lo tanto se opone a Dios. Romanos 6:20 y también 7:20. Sabiendo esto, nos lleva a una realidad de que aunque el creyente en Cristo ha sido perdonado de sus pecados y que la justicia perfecta de Cristo le fue imputada, aún lucha contra la naturaleza pecaminosa que definitivamente será erradicada hasta el momento de la glorificación. Y por ello está expuesta, es decir, a diferencia de Dios, el hombre es tentable a los deseos carnales que batallan contra el alma, según Primera de Pedro 2:11. Y aquí quiero que vayamos a un punto muy importante en cuanto a esto, porque en primer lugar lo que vamos a hacer es, número 1, punto número A, es el afán del hombre de culpar siempre a otros. Por eso Santiago en este concepto, cuando extiende primero la naturaleza de Dios, luego se enfoca en la naturaleza del hombre, le quiere hablar acerca de su insuficiencia y de los peligros a los que se expone cuando él está siendo tentado. Dice, cuando alguno es tentado, y aquí viene la cláusula, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando usted va a Génesis capítulo 3 y versículos 12 al 13, ¿qué fue lo que dijo Adán cuando Dios lo sorprendió en el huerto cuando había comido del fruto? La mujer que me diste. Ahí está, señora, ya saben por qué los maridos siempre le echamos la culpa a la esposa. La mujer que me diste. ¿Y qué hizo Eva? La serpiente me engañó y yo comí. Una evidencia de la depravación que afectó la naturaleza del hombre, la tendencia de pasar la culpa a otros. Incluso se ve en los niños. Yo lo veo en Yadiel. Un día de estos que estábamos en la casa y estaban ahí jugando, se enojó y empezó y dijo un montón de cosas y agarró y se enojó con Tamara. Y le digo, ¿pero por qué se enoja? Es que ella me hace enojar. Hermanos, el autocontrol, sin importar las circunstancias de afuera, es lo que evidencia que somos hijos de Dios. Pero siempre, incluso los niños, están tratando de culpar a otros. Cuando Dios confrontó a Adán con su pecado en el huerto de Edén, la respuesta de Adán fue culpar a Dios por la mujer que le dio. No fue la mujer que me diste, sino Dios, tú me diste esta mujer. Y esta mujer que tú me diste me ha hecho caer en tentación. Y la mujer culpó a la serpiente. Hermanos, debemos ser cuidadosos en cuanto a este concepto, porque siempre estamos buscando excusas para la tentación de nosotros. Es que usted no sabe, hermano, las circunstancias que yo estoy pasando. No lo sabe, usted no lo conoce. Hermano, es que usted no sabe porque ese hermano cuánto me ha hecho. Usted no sabe esa persona cómo me ha fastidiado. Usted no sabe lo que me hizo. Hermano, usted no sabe las cosas que yo he pasado. Usted no conoce mis necesidades. Siempre estamos buscando una excusa para ir en contra de los principios de Dios. Y este principio se repite también en nosotros. Es un concepto muy claro de que nosotros, hermanos, tenemos una insuficiencia. La respuesta de Santiago es la que el hombre puede entender cuál es la fuente principal de toda tentación. ¿Sabe cuál es? Sus propios deseos. Es decir, la concupiscencia, que es la afectación del pecado que mora en él. Y Santiago dice aquí en el versículo 14, sino que cada uno, dice aquí, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído.
o aquí que utilizamos mucho siempre es, ahí está el diablo en una esquina llorando, porque todo el mundo le echa siempre la culpa, ¿verdad? Es que el diablo, y eso es lo que se escucha hoy en las iglesias, la lucha contra Satanás, porque el diablo es el que nos hace pecar. ¿Sabía usted que en el milenio Satanás será atado por 1000 años y aún en los hombres habrá pecado? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos malos por naturaleza y siempre buscamos excusas. Hermano, yo no estoy muy bien con mi tiempo de lectura de la palabra de Dios, no voy mucho a la iglesia, pero usted no conoce mi corazón, Dios conoce mi corazón. Jeremías dice que el corazón del hombre es malo y perverso. Siempre buscando excusas. La responsabilidad del hombre es reconocer su estado pecaminoso. Cuando me recuerdo esto, me recuerdo una vez, una persona me dijo, yo he leído toda la Biblia 14 veces. La pregunta es, ¿cuánto ha vivido de la Biblia esas 14 veces que la ha leído? Hermanos, mientras sigamos pensando que nosotros somos suficientes, nunca vamos a salir adelante. Mientras sigamos pensando que somos lo suficientemente sabios para no necesitar la sabiduría de Dios para enfrentarnos a la vida, seguiremos cayendo en pecado. Mientras no entendamos que mi corazón, que mi mente, que mis sentidos han sido distorsionados por causa del pecado y me aleje de Dios, no voy a poder salir adelante en la tentación. Y la pregunta es, ¿por qué sigo cayendo en el mismo pecado? ¿Por qué sigo experimentando la misma derrota siempre? Hermanos, Santiago quiso transmitir la verdad acerca de este concepto. El hombre lucha contra su propia carne. Su peor y más desgraciado enemigo es él mismo. Es él mismo. Una frase de Charles Spurgeon decía, pensé que el desgraciado se había muerto en las aguas del bautismo, dice, pero me di cuenta que sabía nadar. Hermanos, seguimos luchando contra nosotros mismos. No podemos culpar a las circunstancias siempre, no podemos culpar a las personas siempre, no podemos culpar a Dios, ni incluso siempre podemos culpar a Satanás. Es nuestra naturaleza y está en nosotros y debemos luchar y lidiar con ella cada día. John MacArthur dijo, no podemos culpar a Satanás, a sus demonios, a los impíos o al mundo en general por nuestra propia concupiscencia. Sin duda alguna, no podemos culpar a Dios. El problema no es un tentador desde afuera, sino el traidor que está dentro. Hermanos, cuando usted deje de considerarse lo suficientemente bueno, buscará ayuda en el único que es bueno y este es Dios. Esto es importante. Pablo externó esto, hermano. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y vamos a leer un pasaje con el cual, diría yo, nos identificamos muchos de los cristianos cuando pecamos. Pablo externó el concepto acerca de la lucha contra la carne que tiene el hombre, que aunque ha nacido de nuevo, no ha experimentado esta santificación final o perfecta y esta futura glorificación del cuerpo de muerte. Y mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Dice aquí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sabe qué he escuchado decir algunas veces a algunos creyentes? Ve, hermano, está viendo, el mal está en nosotros, o sea, vamos a pecar porque vamos a pecar. Y es decir, que si el pecado está en mí y el pecado mora en mí y es una ley en mí, de alguna manera tenemos que vivir en pecado. ¿Sabes qué es lo que está expresando Pablo aquí? Es el concepto de un genuino creyente que ha confiado en su Salvador, el Señor Jesucristo, que tiene en alto el sacrificio de Cristo y dice, ¿cómo yo, que he experimentado la gracia y la bondad y el amor de Dios, puedo seguir ofendiendo a mi Dios, transgrediendo su ley, pecando contra Él?
Pablo utiliza la palabra o aquí la frase miserable de mí. Romanos 7 no es la libertad para pecar ni la extensión a los creyentes que puedan decir, ve que hay una ley en mí que me va a llevar a pecar. No, es el corazón de un creyente genuino que le dice a Dios, no quiero más pecado en mí. Por eso Él corre la carrera, por eso Él no golpea al aire, por eso Él también paga el precio. Y Pablo dijo en Corintios, cada día muero. Hermanos, si mi naturaleza, entiendo, según la palabra de Dios está corrompida, entonces mejor me fío de Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, a veces hablamos de las tentaciones y pensamos que las grandes tentaciones son cuando yo soy tentado en hacer adulterio. Yo soy tentado en robar un banco, yo soy tentado en la fornicación, yo soy tentado. Pensamos en las grandes cosas como problemas grandes de tentación. En las cosas más básicas soy tentado, en las cosas más pequeñas. Y este es el principio de la transigencia, es decir, el principio de la permisidad. Y me gusta como lo dice Cantares 2:15. ¿Quiénes son las que destruyen los grandes viñedos? Las pequeñas zorras. Es decir, aquellas cosas pequeñas que permitimos en nuestra vida. Si yo tomo una decisión sin la guía y la sabiduría de Dios, es una tentación vivir mi vida sin el control de Dios. Pequeñas cosas como esas, tomar decisiones, elegir a mis amistades, elegir en los lugares en los que yo me encuentro, los lugares que yo visito, soy tentado a eso e incluso aplazar a Dios. Ok, voy a leer la Biblia, pero primero voy a hacer esto. Somos tentados a eso. Me gusta escribir un pie de página cuando regalo una Biblia, es: ¿este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro? Somos tentados todo tiempo, en todo momento, a apartarnos de Dios, porque el resultado de apartarnos de Dios será la bancarrota espiritual. Hermanos, llegamos al final del día y ¿sabe qué? El día estuvo tan atareado que estoy tan cansado que no puedo leer las escrituras. El día está tan atareado que estoy tan cansado que no puedo determinar un tiempo para orar. Y el diablo aprovecha estas circunstancias, la carne lo disfruta y en las pequeñas cosas que somos tentados, cuando nos damos cuenta, cometemos los grandes errores. Lo primero que se le dijo a Salomón, ¿sabe qué fue? No te juntes con las mujeres de las otras naciones. Lo primero que hizo, se casó, fue con la hija de Faraón. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Inclinaron su corazón a otros dioses, el hombre más sabio de la tierra. Imagínense cuánta necesidad tenemos nosotros. El siguiente juego de palabras aquí en Santiago, podemos volver a Santiago capítulo 1. El siguiente juego de palabras, dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y entendemos como concupiscencia como ese fuerte deseo por hacer el mal, aunque la palabra en sí mismo es neutro, es decir, puede ser bien o puede ser mal, puede ser traducido como deseo, pero en este caso la Escritura lo usa con ese deseo que hay en nosotros por hacer lo incorrecto. Aquí vemos un juego de palabras, y es que cuando de su propia concupiscencia dices atraído y seducido. El siguiente juego de palabras expresa la realidad de todo hombre en cuanto al pecado universal, es decir, todos en algún momento lidiaremos con la tentación. El creyente más maduro, el creyente más espiritual, el más consagrado, el que tiene mayor devoción, no es inmune a la tentación. Y será en sí mismo cada tentación lo suficientemente atractiva y deseable para nosotros. Cuando dice atraído, es la idea de la caza, como la de una trampa en la que un ingenuo animal cegado por el cebo cae en ella. Esto me recordaba aquellas trampas que usted ha visto en el suelo que son de metal, que en el centro ponen un pedazo de carne y cuando el animal pone el pie le prensa. ¿Usted ha visto esa? Cuando pienso en este atraído, me imagino esa trampa. Y es la idea que trata de expresar Santiago, pero cuando dice seducido, es un término general de la pesca, que de igual manera expresa la idea de cómo un pez va detrás del cebo en el anzuelo de una caña de pescar. ¿Sabe qué me hace pensar esto? Imagínese a este depredador ahí en la selva, está la trampa oculta dentro del césped y está ese jugoso y delicioso pedazo de carne.
cegado por la necesidad de alimentarse, por satisfacer su necesidad interna, no logra distinguir la trampa y simplemente va y posa su pie y es atrapado y recibe el daño. Como un pez cuando arroja la caña de pescar y ahí está el cebo, ahí en este anzuelo, y empezamos a jalar y ahí va el pescado y él solo está viendo el pedacito de carne que está ahí, es la lombriz. No ve el daño, no ve las consecuencias. Eso somos nosotros. Qué tentador es el pecado. Si alguno de nosotros dice que no lo es, seríamos mentirosos, porque Satanás no nos va a tentar con algo fácil de superar. Cuando el pecado está delante de nosotros, es seducible para nosotros. Deseamos obtenerlo. Depende del tipo de pecado, incluso los sentidos son debilitados. La boca se seca, como cuando usted ve un ceviche, que se le hace la boca agua con limón. Empieza a temblar, las manos empiezan a sudar, y usted sabe que sin importar las consecuencias, usted desea obtenerlo. ¿Y sabe qué no pensamos? En el que viene después. Muchas veces, hermanos, somos tan ilusos que hemos pensado que somos lo suficientemente fuertes para empezar a vivir una vida sin Dios. Santiago quería enseñarle a los oyentes de la epístola de su insuficiencia. Y esto es lo que quiero que vayamos. Santiago deja en claro la insuficiencia del hombre, mostrando con la analogía del nacimiento. La concupiscencia es como una mujer que da a luz un hijo, el pecado, dejando en claro que nosotros somos incapaces por nosotros mismos de sobreponernos al poder del pecado y las consecuencias de la depravación que yace en nuestra naturaleza. Está en nosotros. Y Pablo utiliza eso. En primer lugar, se evidencia el pecado. ¿Cómo se evidencia esa concupiscencia, esa insuficiencia en nosotros? Se evidencia porque cedemos al pecado. Se evidencia nuestra insuficiencia por la inclinación de un fuerte deseo por lo malo. Esto es concupiscencia. Aquello que sabemos que es definitivamente incorrecto o infructuoso, dando lugar a la concepción de esta, deseando por cualquier medio conseguir aquello que nos ha producido en nosotros una necesidad de hacerlo u obtenerlo. Esto es cuando ha concebido, lo que nos lleva a la culminación del acto, dando así como resultado da a luz el pecado, y esto es siendo consumado. Es decir, el acto por el cual de manera concreta transgredimos la ley de Dios y erramos al blanco, que tristemente produce en nosotros muerte. Yo quiero que pensemos un poco en esto. Usted se ha puesto a pensar por qué nosotros somos tan diferentes de Daniel. ¿Por qué nosotros somos tan diferentes de Ezequiel? ¿Por qué nosotros somos tan diferentes de Pablo, de Juan o incluso de Santiago? ¿Sabe por qué es, hermanos? Porque nosotros hemos sido seducidos y atraídos en las cosas pequeñas. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Pero hemos logrado ceder ante estas tentaciones que parecen pequeñas a los ojos de nosotros, pero han producido en nosotros grandes brechas en nuestra vida espiritual. ¿Por qué no avanzamos en la vida cristiana? Porque hemos cedido ante las cosas pequeñas. Por eso el principio de la bienaventuranza, ¿sabe cuál es? La de firmeza. Santiago está diciendo a los creyentes, ¿saben qué, hermanos? Dejen de culpar a otros, dejen de culpar las circunstancias, dejen de culpar las demás cosas. Reconozcan su propia necesidad, véanse a la luz de su propia naturaleza y en base a lo que Dios les ha ofrecido a través del nuevo nacimiento, manténganse firme en Cristo. Para ninguno de nosotros es fácil. ¿Quién se levantó esta mañana y frotó sus manos y dijo, qué rico, voy a leer la palabra de Dios? ¿Quién dijo, voy a dedicar una hora a la oración? Deseo con anhelo ir a orar. Voy a empezar a dedicar todas las mañanas para ayunar. Muchas veces no nos levantamos con ese deseo. Por lo general la carne nos dice, hay algo más importante que hacer.
Ocúpese de las cosas, recuerde, hay responsabilidades, hay cosas que pagar. La familia es lo primero, ¿o no es así? Muchas veces luchamos contra esto, muchas veces yo llego y digo, oye, tengo que leer la Biblia. Y no llego tal vez con la mejor actitud, pero cuando llego a la palabra y la palabra viva y eficaz empieza a producir el efecto vivificante, como dice el salmista en mí, digo, Dios, gracias porque vine a la palabra. Gracias porque me hablaste a través de ella, gracias porque me animaste a través de ella, gracias porque me mostraste quién soy a través de ella. La epístola de Santiago también es descrita como el espejo de la fe. A través de esta epístola me doy cuenta quién soy yo realmente. Hermanos, al final, por causa de esto se acarrean los estragos del pecado. Dice aquí versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Me he preguntado, ¿por qué no somos como estos hombres de antaño? Porque el temor de Dios ha desaparecido del corazón de los creyentes. Salvos, siempre salvos. Hemos creído en Cristo y no pasa absolutamente nada. ¿Qué importa los galardones en el cielo? ¿Qué importa vivir una vida consagrada? Ya tengo el boleto para ir al cielo. ¿Sabes qué es lo que hace falta en los creyentes? Es el temor a Dios. Cuando leo las escrituras y veo a Elí que no estorbó a sus hijos y Dios lo condenó por esto, siento miedo. Cuando veo en las escrituras, cuando los hijos de Moisés ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos, siento miedo y me pregunto, Señor, cuando me paro en el púlpito, ¿qué estoy ofreciendo? Hermanos, cuando yo vengo a la Biblia y veo los resultados del pecado, el creyente debe sentir miedo, porque Dios sigue siendo el mismo Dios, que aunque es bueno, aunque es bondadoso, aunque es misericordioso, dice las escrituras que es fuego consumidor. El temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, es lo que hemos desechado. El temor a Dios. Primera de Corintios 11, anote esas referencias, y Primera de Juan 5:16 habla acerca del pecado de muerte. Cuando Pablo toca el tema relevante en 1 Corintios 11, dice él, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dice aquí, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados ¿por quién? Por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Imagínense, Pablo está hablando de tomar la cena del Señor en vano. También Primera de Juan habla del pecado de muerte. La idea final, la concreta, la oración en versículo 16 dice, amados hermanos míos, que dice, no erréis. El creyente debe tener un entendimiento claro de su nueva posición en Cristo, ser consciente de su propia naturaleza pecaminosa, abandonar toda excusa, evadiendo su responsabilidad y dejar de culpar a los otros, las circunstancias e incluso a Dios mismo, y estar entendido de las consecuencias de ceder a las tentaciones y sufrir los estragos de estas. Por lo tanto, hermanos, me parece necesario compartir 3 principios básicos muy rápidos, bíblicos contra las tentaciones de adentro que enfrentamos cada día. Número 1, y ahí tiene unos pasajes que usted puede buscar y que pueden ser de bendición para usted. Número 1, punto número A, reconozca su insuficiencia y sus puntos débiles. Primera Samuel es un pasaje que me gusta muchísimo, capítulo 2 y versículo 9, ¿sabe qué dice? Nadie será fuerte por su propia fuerza. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nunca dijo, yo soy judío de judíos, de la tribu de Benjamín, israelita, del Sanedrín, consagrado en la ley irreprensible, y por eso puedo vencer. Él no dijo, todo lo puedo, porque esto lo había considerado por basura. Santiago 1, 14 al 15 nos habla acerca de nuestra insuficiencia. Hermanos, reconozca sus puntos débiles. ¿Qué cosas le hacen a usted pecar?
¿Es acaso sus amigos? ¿Son acaso sus influencias? ¿Acaso su trabajo? ¿Acaso lo que usted ve, lo que usted escucha, lo que usted lee? Si yo no reconozco en qué cosas estoy siendo tentado o las quiero obviar, no voy a poder salir de eso nunca. Cuando yo voy al doctor y tengo un fuerte dolor abdominal, el doctor me pregunta, ¿qué tiene? Le digo, no, nada. No. Le digo, me duele el abdomen. De la misma manera, el creyente debe hacerse un autoanálisis y decir, esto me aparta de Dios. Una de las cosas que nos aleja mucho de Dios y que todo el mundo tiene hoy en día, la mayoría, ¿cómo se llama? El celular, el teléfono. ¿Qué vemos en el teléfono? ¿Cuánto tiempo invertimos en el teléfono? ¿Usted sabía que si en su teléfono celular usted se mete, hay una parte que se llama control de actividad? Y el teléfono le va a mostrar a usted si usted realmente ama a Dios, porque Dios, no tengo tiempo, conoces mi vida tan atareada, y 4 videos de 10 en 15 minutos, metido en Facebook, metido en Instagram. Hermanos, ¿por qué no avanzamos? Porque no conocemos nuestras propias debilidades y no las dejamos en claro y dejamos de buscar excusas. Dios, tú sabes, he estado muy cansado, he estado trabajando, es mi tiempo, el refrigerio. No es la palabra de Dios el refrigerio de los creyentes, no es la oración, el descanso y la esperanza de aquellos que claman a Dios. ¿Por qué no ponerlo en el lugar que corresponde? En segundo lugar, y punto muy importante, establezca una comunión y dependencia de Dios. Señor, aquí estoy, estas son mis debilidades, estas son mis insuficiencias, reconozco que no puedo sin ti. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, quiero tener una comunión con Dios. ¿Sabe cuál es una de las cosas que los creyentes menos hacen? Si usted se pone a preguntar, es tener su tiempo devocional. Sí, hermano, yo me leo un versículo todos los días. No, pero ¿cuánto tiempo usted medita en la palabra, donde Dios le hable a usted y usted hable con Dios a través de la oración? No, yo ahí agarro un libro. No, hermanos, la gente está obviando tener comunión con Dios, y sin comunión con Dios jamás tendremos a Él. No tendremos el carácter de Cristo. Entonces establezca una comunión. Mire lo que dice Santiago 4, versículos 6 y 7. Pero Él da mayor gracia. Esto es la dependencia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, es decir, obedezcan pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 9. Y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y punto número 3, hermano, persevere en las disciplinas espirituales. Tenga una lectura diaria de la palabra de Dios. Lea, estudie y medite. Yo siempre recomiendo 3 lecturas básicas. Lectura general de las Escrituras. Medite en la palabra de Dios y estudie la palabra de Dios. Josué 1, 8 al 9. Salmos 1, 1 al 3. ¿Cuál es el versículo más conocido de Josué 1? Es el versículo 9. Esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero ¿sabe cuál es el que nos brincamos? El 8. Nunca, ¿quién nunca? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides y hagas conforme todo aquello en él está escrito, porque entonces harás prosperar la billetera, no, tu camino, y todo te saldrá bien. Es el versículo más obviado, el versículo que nos invita a tener comunión con Dios para un camino cristiano exitoso. Y número 2, hermanos, una vida de oración, súplica, intercesión, autoanálisis y confesión. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Tesalonicenses 5:21 al 22, Primera de Juan 1:8 al 9 en el concepto de confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, yo le puedo decir a usted que a través de la experiencia personal, lo único
que puede corregir la vida de un creyente cuando está mal enrutado es la palabra de Dios. Es ahí. La predicación en la iglesia es excelente. Los libritos devocionales son excelentes. Los estudios que podemos llevar en otros lugares son excelentes. Son buenos, son fundamentales, son necesarios. Pero ninguna de esas cosas sustituye cuando usted se sienta a solas con Dios. Cuando usted está en la privacidad con Él. Lea su Biblia. Y Dios me ha dicho tantas cosas malas de mí que eso me ha permitido entender que necesito más de Él. No se trata cuán buenos somos, se trata cuán necesitados somos de Dios, cuán necesitados somos de Cristo. Aquí en Santiago, hermanos, podríamos haber hablado de un montón de cosas, de tentaciones, pero cada uno de nosotros sabe en lo que nosotros estamos fallando. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer de hoy en adelante? ¿Tenemos el Espíritu de Dios? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿En está la suficiencia para que podamos vencer? Dejémonos de excusas y empecemos a vivir para la gloria de Dios. Cerremos nuestros ojos, inclinemos la cabeza, vamos a terminar orando y que pueda venir el pastor. Señor, gracias esta mañana por tu palabra que es viva y eficaz.